Escribir para ustedes es mi pasión. Esta noche tengo un relato que es fuera de serie. John Carlos era un hombre alto, sano y fuerte que nació en la isla de Cartagena de Indias, Colombia, en septiembre de 1985. Este hombre fue, y es hasta el día de hoy, nada más ni nada menos que un verdadero inútil. Así es un bueno para nada que a su edad todavía era un holgazán mantenido por sus padres. Su gran amigo era un perro igual de holgazán que él. Tornado se llamaba el perro y dormía noche y día. De ese John Carlos les quiero hablar. Un día del mes de mayo de 2021, más o menos a estas horas, este personaje recibió 3 notificaciones que lo pusieron a temblar. De la misma manera, precisamente ese día, un hombre furioso estacionaba su carro enfrente de la casa de los padres de John Carlos, pues presentaba un gran reclamo contra Tornado, el perro del inútil. La madre de John Carlos era una mujer vieja. Al darse cuenta de las noticias, no paraba de llorar. El papá de John Carlos estaba bravísimo, no solo con su hijo, sino también con el perro. John Carlos tenía embarazadas a 3 mujeres, pobres igual que él, y reclamaban manutención, apellido, comida, leche, pañales y techos para sus hijos que verían la luz del sol en los próximos 3 meses. Tornado, por su parte, había preñado a la perrita del hombre del carro lujoso. El mundo se le venía encima a John Carlos y era de esperar. Era un don nadie que nunca había cargado con alguna responsabilidad sobre sus espaldas. Sus padres estaban afligidos. Y por demás está decirlo, los padres de las 3 chicas, aparte de preocupados, estaban enojadísimos con el lechor y también con las consentidoras. Tornado no se inmutaba por su hazaña. Por su parte, John Carlos deseaba que la tierra se lo tragara. Quería volverse invisible. Deseaba que nada de ello fuera realidad. Aunque en el fondo, como todo irresponsable, en el fondo de su corazón se sentía el todopoderoso, macho alfa, lomo plateado y pecho peludo. Las 4 familias llegaron a un acuerdo, siendo el trato respaldado por la autoridad judicial. Básicamente el acuerdo era que al nacer los niños, John Carlos debería viajar desde Cartagena de Indias hasta Bogotá, capital de ese país rico en cultura e historia. ¿Y a qué iría? La finalidad era que el supuesto padre de los niños tendría que moverse hasta la capital sencillamente para realizarse pruebas de ADN y determinar con exactitud si era o no era el padre de los bebés. Llegó el día y afuera de la clínica de especialidades médicas, Marta cargaba al pequeño John Freddy, Elena cargaba al inquieto John Mario y Beatriz al sonriente John Jairo. Resulta que la orden de la autoridad judicial era completamente clara. Tenía que ser el propio director del centro asistencial quien tomara la muestra de sangre. Y también el mismo doctor debería realizar la prueba de ADN. Eso era una orden precisa y clara. Antes de ingresar a la cita, John Carlos le hizo saber al doctor que
Él no contaba con dinero para pagar tal estudio y que sus padres le habían dado unos cuantos pesos, pero eran para comprar algo de comer. Un irresponsable. Cuando el doctor sacó la aguja, Tornado quiso morderlo. Claro, en defensa de su amo. Y tuvieron que sacarlo hasta donde estaban las 3 mujeres y sus niños. El doctor introdujo la aguja en la vena cefálica del brazo izquierdo y extrajo unas gotas de sangre y quedó estupefacto. Probó con el otro brazo en la vena basílica y lo mismo, sacó unas gotas. El médico entró en pánico, se sentaba, luego se ponía de pies. Seguidamente caminaba de un lado a otro como loco y gritaba: ¡Oro! ¡Oro! ¡Sí! ¡Es oro! De las venas del holgazán fluía sangre dorada, la sangre de los dioses. Le ordenó al paciente que siguiera sentado, que no se moviera de aquel cuarto de toma de muestras. Le pidió que no hiciera nada, solo eso, que se mantuviera en su asiento. Luego el médico se dirigió a su despacho, hizo varias llamadas telefónicas y en menos de una hora rodeaba la clínica un contingente de 200 guardias de seguridad. También se hizo presente un escuadrón completo de la Policía Nacional de Colombia que acordonaba toda la zona. De igual manera, 2 helicópteros sobrevolaban el área y se detuvo el tráfico vehicular 10 cuadras a la redonda. De un carro bajaban 10 perros de esos que detectan productos controlados y Tornado quería pelearse con todos, pues se acercaban mucho a los recién nacidos. En el área de ingreso al hospital, como era de esperar, comenzaban a amontonarse los medios de comunicación, tanto escritos, radiales, televisivos y virtuales. Todos querían la primicia e informar qué era lo que sucedía. Los periodistas estaban incómodos, pues habían algunos hombres y mujeres con micrófonos y cámaras en mano que nunca habían puesto un pie en la universidad para estudiar periodismo. Sin embargo, a veces esos hombres y mujeres que eran empíricos eran más intrépidos en buscar la noticia, al punto que muchos de estos empíricos se volvían presentadores de noticias y hasta directores de programas televisivos. Pero ese no es el tema que nos importa. Veamos qué más pasaba afuera de la clínica donde se encontraba John Carlos. Una legión de gente llena de intriga abarrotaba poco a poco los accesos al hospital, todos con celular en mano, queriendo entender lo que nadie entendía y descubrir lo que solo el doctor sabía. El doctor volvió al cuarto donde estaba John Carlos y con mucho respeto y amabilidad le sirvió un desayuno colombiano. Mientras el paciente tragaba, el doctor le hacía masajes en el cuello, encendía el aire acondicionado y le rendía toda clase de atenciones y pleitesías, solamente para agradar a nuestro buen amigo, el holgazán. Mientras tanto, en 4 países del mundo se barajaban cantidad de propuestas y contrapropuestas, ofertas y contraofertas, y eso no era de extrañar. Les voy a explicar cuál es el contexto y el enredo de esta maraña de sucesos tan relevantes. En el mundo hay un registro de 7 personas que portan el tipo de sangre más extraño que existe.
Estamos hablando del tipo de sangre que tiene factor RH nulo. Usted y yo es casi seguro que tenemos un factor RH, ya sea positivo o negativo. La sangre con RH nulo se considera la sangre de Zeus y de Mercurio. El punto es, para acortar distancias y reducir explicaciones, que estas 7 personas que portaban la sangre dorada eran todos de castas hipermillonarias, que nadaban en plata, manoteaban los dólares y se limpiaban con joyas preciosas. 2 de estos 7 eran jeques de los Emiratos Árabes Unidos. Otro era un estadounidense dueño de pozos petroleros. El otro era un nipón, propietario de la fábrica más grande del mundo en la producción de supercomputadoras. El siguiente era un magnate hindú que nada más ni nada menos le vendía al mundo la mayor cantidad de acero jamás pensado. Los últimos 2 que tenían este tipo de sangre se mantenían en el anonimato, pero eso sí, eran los más ricos. Estas 7 personas estaban unidas por este vínculo tan extraño y a la vez todos estaban enfermos y urgidos por conseguir sangre de su especie para mantenerse vivos. El único don nadie que no tenía nada era John Carlos, pero tenía sangre y tenía oro en sus venas y en ese momento roncaba en su asiento. Yo no sé qué pensar, yo no sé lo que usted piensa, pero esto a mí me suena como a suerte. Sigamos. Afuera del hospital, el tumulto de gente estaba casi por asfixiar a Elena, a Beatriz y a Marta. Los niños ya casi comenzaban a llorar. En este momento llegaba una comitiva de 12 hombres que vestían elegantes túnicas de blanquísimo color, turbantes de un color cenizo y en sus pies, sandalias de un espléndido brillo. Detrás de ellos, y no por ser menos importante, caminaba para la entrada del hospital una mujer de una presencia impecable. Cargaba un portafolio y adentro una tablet, lista para transferir dinero. Más atrás de esa mujer se abría camino entre el océano de gente una jauría de japoneses que repartían saludos respetuosos por doquier. Cabe señalar un detalle que no es tan importante, pero como yo soy el que relato esta historia, me atrevo a contárselas. Una chica reportera de un medio escrito quiso entrevistar a la fuerza a uno de estos hombres japoneses. Y aunque el tipo estaba dispuesto a ceder la entrevista, de nada sirvió, pues la colombiana no hablaba japonés, ni el japonés hablaba español, y peor, ese español colombiano con ese acento que es un verdadero deleite al oído. Bueno, continuemos, no nos distraigamos en cuestiones de acento porque se nos pueden poner celosos nuestros hermanos mexicanos, igual los chilenos, puertorriqueños, pura vida y hasta los paraguayos. Y sin dejar de mencionar a los cubanos y también a los salvadoreños. Volvamos a nuestro relato. Detrás del grupo de japoneses se desplazaba un grupo de 6 hindúes que se abrían paso entre el desparpajo de gente que estorbaba sin querer. En ese momento el doctor se asomó por la puerta del edificio y esperó la llegada de tan extrañas comitivas.
Las tres madres que cargaban a sus crías estaban agobiadas por el calor y los empujones de los reporteros, los mirones y los vendedores ambulantes que ya habían convertido aquel lugar en una feria. Las tres mujeres, aunque hacían 1000 señas para que el doctor las viera, no conseguían la atención del galeno. Pero una de ellas, Beatriz, la más audaz, partió el lago de carne humana y cuando llegó junto con las otras dos hasta donde se encontraba el doctor, le gritó al oído: dígale a John Carlos que salga, que busquemos la manera de conseguir un taxi y nos vayamos de vuelta a Cartagena. El profesional de las ciencias médicas apenas entendió y le entregó las llaves de su carro y a cada una 10 billetes de $100 y les dijo: el carro se los regalo. Váyanse para su casa, después hablamos. No se preocupen. Las mujeres, ni cortas ni perezosas, tomaron el dinero, el carro y un minuto después desaparecieron entre aquel tumulto de gente. Acto seguido, el doctor se saludó brevemente con las comitivas venidas de diferentes y lejanos países y luego buscó a nuestro amigo durmiente, lo despertó y le dijo estas palabras: en la sala de al lado hay unas gentes con celulares en mano listos para transferirte la cifra que quieras. Pero esto implica, aparte del dinero, irte a vivir a uno de esos países, ya sea Japón, India, Estados Unidos o Dubái. Dígales que se devuelvan por donde vinieron, porque yo no tengo mi sangre en venta. El doctor le recordó que hacía unos minutos le había confiado que no cargaba mucho dinero y lo poco que tenía era para calmar su desespero. No la vendo y punto. Yo me voy. Tranquilo, tranquilo, le dijo. Dame un momento. El doctor entró a la sala de al lado, luego volvió asustado y le dijo a John Carlos: preguntan que cuánto pides por pinta. Ok, dígales que por pinta pido $1,000,000. Pues claro, mijo, $1,000,000. Se fue, volvió y le dijo: los árabes quieren 3 pintas, el hindú pide 6, el japonés quiere 10 y la mujer quiere toda tu producción de un año, es decir, 2 pintas semanales. Dígales que ya me arrepentí, que ya no vendo por pinta. Si quieren, les vendo por libra. ¿Por libra? ¿Y eso qué es? Por libra, mijo. ¿Les podría vender mi sangre por libra? ¿No me entiende? ¿Y eso cuánto cuesta? Lo mismo, mijo, $1,000,000. ¡Ah! Claro que sí, mijo, $1,000,000. Eso dígales, $1,000,000 por libra de mi sangre. El doctor se fue y al rato volvió y dijo: la mujer está de acuerdo, pero quiere exclusividad, que solo le vendas a ella. John Carlos volvió a cambiar el precio y dijo: si quiere exclusividad, le vendo por onza y hacemos trato.
¿Cuánto por onza? Lo mismo, mijo, lo mismo, 1.000.000. Eso dígales, $1.000.000 por onza. El doctor estaba desesperado. Nunca había hablado de millones por onza de sangre y peor, servir de mediador en una conferencia tan turbia. Aunque el doctor estaba cansado, volvió a la sala de al lado, presentó la propuesta a la dama y ésta estuvo conforme con el trato. Ese día, John Carlos le vendió 16 onzas de sangre dorada a la mujer. Del dinero que recibió en esa venta, pagó el examen de ADN. Los 3 niños, efectivamente, resultaron ser sus hijos. Tornado también reconoció los 4 cachorros, unos preciosos labradores. Un mes después, John Carlos compró en Cartagena una buena parte de la isla para sus padres. Le regaló una quinta a Elena, una mansión a Marta y un condominio a Beatriz. Los niños recibieron desde ese día apellido, manutención, techo, leche, pañales y al doctor le regaló 1 libra de sangre. A Tornado, le mandó a hacer una casita con vistas a la playa. Nos vemos en el próximo relato. Hasta pronto.